Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a ver un video que es casi un repaso de, de lo visto en el curso, en función de bueno, que no se pudo finalmente concretar en la clase presencial, solamente pudieron venir muy poquitos, así que bueno, de vista al examen, preparé este resumen como material de apoyo para poder realizar el examen. Así que lo que vamos a ver es un repaso punto por punto de las distintas etapas constructivas del sistema de entramado de vistas al examen que van a recibir en estos días. Bueno, arrancando por las fundaciones, ya habíamos visto esto de que es la interfaz entre la construcción y el terreno, y habíamos comentado en su momento que siempre este tipo de construcciones, tanto sea en entramado de madera como en entramado metálico, siempre se las relaciona como que la fundación es una fundación de tipo platea. Pero bueno, esto es una de las alternativas que estos sistemas pueden tener. Eh, si uno quiere, la platea es casi como el sistema más exagerado de fundación para este tipo de construcciones, dado el escaso peso que tienen las mismas. Estamos hablando de una construcción de sistema de entramado de madera, tiene por metro cuadrado de construcción y por piso de construcción aproximadamente 150 kilos por metro cuadrado de peso propio, frente a los 800 o 1200 de la construcción tradicional húmeda. Con lo cual, la exigencia de fundaciones es bastante inferior a la de la construcción húmeda. Con lo cual, la platea, si bien es posible, pero es una fundación, si uno quiere, hablando en criollo, es un tanto exagerada para construcciones, al menos que estamos hablando de viviendas de planta baja o planta baja y planta alta. En el caso de materializar una platea, bueno, esta platea, además de cumplir la función de fundación, además va a constituir el basamento de esta construcción, ¿no? El basamento siempre llamamos a la superficie horizontal en donde van a apoyar los bastidores, los muros de la planta baja. Ahí tenemos algunas imágenes. Ahí vemos un detalle constructivo, bueno, como toda fundación a partir de una gran superficie y que apoya superficialmente. La tarea consiste obviamente en remover como primera medida la tierra vegetal del terreno donde se va a fundar. Esta tierra vegetal se reemplaza por un terreno estabilizado, ya sea un entoscado o un suelo cemento, un suelo cal, y posteriormente sobre ella se apoya esta losa de fundación. Hay otras alternativas más acordes a este sistema y que requieren un menor movimiento de suelo, que es realizar una fundación mediante pilotines o bases y vigas de encadenado sobre las cuales posteriormente se apoya una losa de hormigón, como se ve en este caso, que es la que va a ser de basamento. La fundación está constituida en este caso por los pilotines y las vigas de encadenado. La viga de encadenado puedo realizarla excavando una zanja en el terreno o, como mejor alternativa, haciéndola directamente sobre el terreno, evitando así el movimiento de suelo de esa pequeña excavación, y de alguna manera además me sirve para tener un despeje desde el terreno natural hacia donde va a apoyar la construcción de madera. Recordemos que lo ideal es que estas construcciones, la primera pieza de madera esté elevada por sobre el terreno natural no menos de 20 centímetros o 8 pulgadas. Ahí vemos una imagen de esto que estaba explicando. Tenemos vigas de hormigón, están fundadas sobre el terreno mediante pilotines. Luego este espacio que queda entre las vigas de encadenado se rellena con tierra
la misma de la excavación o de otros movimientos de suelo que requiera para instalación de desagües, etcétera, o alguna tierra de cualquier tipo, puede ser tierra negra, tosca, lo que consiga para rellenar y utilizar como encofrado perdido, y sobre ella voy a materializar una losa. Una losa que va a apoyar entre las vigas y cuya luz va a ser la que nosotros decidamos. 2,5 metros, 3, lo que cada proyecto requiera. Con lo cual la fundación está materializada por los pilotines, las vigas de encadenado, y sobre ellas va a apoyar una losa que no va a ser una platea, sino va a ser una losa como si fuese una losa sobre planta baja, pero que va a materializar el piso de la planta baja, en este caso, y no el techo. Ahí vemos otras alternativas. Yo puedo no rellenar con tierra y armar un encofrado perdido, o sobre estas vigas de encadenado apoyar viguetas y ladrillos cerámicos o losas huecas pretensadas. Cualquiera de estas alternativas es posible, y en este caso me estaría evitando el rellenamiento con tierra como encofrado perdido. Si hago esta alternativa, lo ideal es en las vigas perimetrales de hormigón dejar al menos 2 rejillas por cada lado de construcción para ventilación. Esto lo hago directamente cuando realizo el encofrado. Se deja un cajoncito de madera o un caño de PVC de 110 para ese espacio que queda por debajo de la construcción esté constantemente ventilado. Esto hace que los materiales no solo tengan mucha mayor durabilidad, sino que además genera un efecto positivo en cuanto a lo sano de la casa. Es saludable siempre que toda la construcción esté rodeada por aire. Bueno, y luego en estas piezas de hormigón voy a dejar previstas ya las uniones metálicas para recibir a los bastidores de madera, que las puedo dejar previo al hormigonado o posteriormente mediante la ejecución de agujeros con un rotopercutor, y luego con un anclaje químico voy ubicando cada una de estos pernos de anclaje, que no son más que una varilla roscada, siempre colocada no menos de 1,50 m cada una de ellas, y se suele decir que estas varillas van una en cada extremo de cada bastidor y una en el medio aproximadamente. El diámetro de estas varillas es de media pulgada o 12 milímetros, y es la que nos va a constituir el anclaje de la estructura de madera a la fundación. Otra alternativa, también muy útil, es la ejecución de pilotines de hormigón armado, los cuales yo elevo por sobre el terreno natural mediante un encofrado que puede ser un tubo de cartón o un tubo de PVC. Entonces, si es de PVC, son los mismos que utilizo para hacer un desagüe, que es de 160 o de 200 milímetros, que me van a constituir entonces la fundación, y estos encofrados, estos tubos, los utilizo para la parte que excede el terreno natural. Este tipo de fundaciones de alguna manera me permiten, frente a cualquier situación de terreno, sea con pendientes o ciertas irregularidades, fácilmente poder nivelarlo luego con la plataforma de madera. Como pueden ver, esta parte del terreno es más alta y los pilotes emergen en menor medida que los de bordo. Esto rápidamente me permite hacer un sencillo nivelado sin tener que hacer movimiento de suelo, y de esta manera poder adaptarme a cualquier terreno. Además de que los movimientos de suelo en este tipo de fundaciones son muy pequeños. Luego, sobre estos pilotines voy a apoyar una estructura de vigas de madera. Siempre todo aquello que vaya a quedar debajo de la casa, aunque yo tenga acceso a ellas, porque el despeje que tiene del suelo es mayor, siempre voy a utilizar piezas de pino impregnado, que son las que me van a garantizar durante toda la vida útil de la casa que estas piezas no van a sufrir
ni ataque de insectos o de hongos. Pino impregnado en autoclave, la cantidad de kilos de impregnante, o sea de fungicida e insecticida, me lo va a dar el uso. Para este uso no debería ser inferior a los 10 kilos, perdón, a los 6 kilos de impregnante, lo cual me garantizo una muy larga durabilidad de esas piezas de madera. Sumado esto a que este espacio entre el terreno y la casa queda ventilado, nunca voy a tener de esta manera posibilidad de ataque de hongos. Si la casa queda ventilada por debajo, es factible también emplear vigas que no estén impregnadas. Pero dado el hecho de que cualquier tipo de reparación que yo tenga que ejecutar debajo de la vivienda es compleja, por más que yo deje espacio, siempre en esta etapa de la casa es muy recomendable utilizar vigas impregnadas. En este caso, este basamento seco está ejecutado con vigas principales, que son las que apoyan sobre los pilotines que están vinculadas a ellos, de nuevo mediante varillas roscadas, y luego por sobre ellas, vinculadas por atornillado, una segunda capa de vigas más próximas, que son las que le va a dar apoyo, como vamos a ver en la siguiente imagen, a los fenólicos que van a constituir la plataforma donde uno va a caminar. Estas vigas las colocamos a 40 centímetros. Puede ser entre 40 y 60 centímetros. Cualquiera de estas medidas que nos dé módulo de placa de OSB o de multilaminado es posible, pero los 40 centímetros con una placa de 18 es lo más recomendable. Nos va a dar una buena rigidez y sensación de firmeza cuando estemos caminando por sobre ese piso. Ahí vemos otras alternativas. En este caso, el basamento seco constituido por vigas de 2x6 está armado ya como si fuese un panel que coloco directamente apoyado sobre las fundaciones. Ahí vemos un detalle de lo que estaba comentando. Aquí tengo el pilotín, luego voy a dejar en ese pilotín el perno de anclaje. Si así lo requiero, puedo nivelar con una pieza de madera, que siempre debería ser en pino impregnado. Si vimos en la imagen anterior, voy a pintar la superficie del pilote o de la viga de hormigón sobre la cual apoya la estructura de madera con algún elemento hidrófugo, una pintura asfáltica, una membrana líquida, una banda de membrana asfáltica, cualquier cosa que me materialice una capa aisladora horizontal. Otra alternativa, como se ve en este detalle, es la ejecución de pilotines, vigas y apoyado sobre las vigas una estructura de madera. Aquí vemos un caso. Sobre la viga de hormigón voy a tener una solera. Siempre las soleras de anclaje las voy a ejecutar también en pino impregnado, y luego la estructura de vigas principales de nuevo en pino impregnado. Si bien uno podría dejar en algún lateral de este tabique perimetral de hormigón una abertura para en este espacio uno poder entrar agachado a hacer una reparación, reitero, siempre es conveniente que estas piezas estén impregnadas. Si yo previera esta posibilidad de hacer alguna reparación por debajo de la casa, debo dejar no menos de 80 centímetros de despeje entre el piso y el terreno natural, como para que alguien pueda meterse en este espacio, que es muy común en las construcciones en Norteamérica, y este lugar los norteamericanos dicen el espacio de gateo, ¿no? Uno entra como gateando y puede ejecutar alguna reparación en una instalación o en alguna pieza de madera que hubiese tenido dificultad. Pero si usamos pino impregnado y además este tabique de hormigón o viga le dejamos rejillas de ventilación, nunca vamos a tener ninguna dificultad de pudrición o ataque de insectos en el caso de que no esté impregnado. Ahí vemos entonces cómo se materializa la capa aisladora horizontal.
y ya los pernos de anclaje dejados durante el hormigonado para luego fijar la estructura de madera. Bueno, acá en la colocación de placas, para este uso hay solamente dos placas que debemos usar, que son las de OSB o las de multilaminado fenólico en espesor de 18 milímetros. Siempre recomiendo para estos usos el fenólico más que el OSB, ya que es una placa más rústica y como sobre estos pisos luego se va a ejecutar toda la obra, va a recibir bastante maltrato y es una placa que soporta mejor todas estos maltratos clásicos de una obra. Como cualquier sistema constructivo, las placas las voy a colocar trabadas, o sea, siempre intentando, como se ve acá en la imagen. Aquí arranqué con media placa y sigo con placa entera, y en la hilada siguiente arranqué con una placa entera. Entonces va a haber un trabado entre las juntas, ¿no? Siempre como concepto general que las placas, todos los elementos se vayan trabando entre sí. Bueno, en este caso, que es el caso que está panelizado, esto obviamente como es un panel no sucede, pero cuando yo emplaco en obra voy a aprovechar esta posibilidad de ir trabando todos los elementos entre sí. Bueno, ahí vemos distintas alternativas de ejecución. Luego que materialicé el basamento, voy a proceder a la colocación de los bastidores, que es la unidad básica de este sistema, ¿no? En donde todos los muros, reciban carga o no, tienen posibilidad de ser portantes. La sección dominante con la que voy a trabajar es 2x4 pulgadas, es aproximadamente 45 por 90 milímetros. Si bien para una vivienda de planta baja, y yo realizo algún cálculo, me da secciones menores, pero nunca se recomienda menos de 2 pulgadas por 4. Porque este espesor es el que nos va a permitir, en caso de un incendio, una durabilidad tal frente al mismo que permite una evacuación de la vivienda. La capacidad portante es elevadísima. Y los ensayos hechos en el INRI para los diversos CAT que se han sacado en los últimos años dan que 1,20 m de este sistema de bastidores en 2x4 resiste aproximadamente 11 toneladas. Con lo cual, si bien puedo utilizar estructuralmente secciones menores, siempre es recomendable no utilizar menos de 2 pulgadas por 4. Bien, y ahí tenemos esta etapa de la obra, es una ejecución de gran velocidad, sobre todo si los bastidores ya los traigo panelizados a la obra. Siempre voy a arrancar entonces con una pieza de 2x4 de implante, una solera de implante, que reitero va a ser siempre en pino impregnado. Y luego de aquí para arriba, los bastidores, de acuerdo a la zona en donde yo voy a trabajar, pueden ser o no en pino impregnado o en pino sin impregnar. Entonces, de esta forma, siempre la solera de implante vamos a ejecutarla en pino impregnado. Si yo estoy trabajando en una zona en donde ya tengo conocimiento en que hay insectos xilófagos, o sea, insectos que comen madera, bueno, es recomendable obviamente que toda la estructura la ejecute en pino impregnado. O Eucalyptus grandi, que es una madera con buena resistencia al ataque de hongos e insectos. Si esto no es así, salvo la pieza de implante, el resto puedo ejecutarlo en madera que no esté tratada. Siempre garantizándome, dentro de lo posible, que sea madera así seca en cámara, para que de esta manera tenga mayor grado de estabilidad dimensional. Y además, si hubiese alguna larva
o algún huevo de larva dentro de la madera, el proceso de estabilizado en cámara hace que sea muy difícil que después alguno de estos larvas o huevos sobrevivan a este proceso. Bueno, y ahí vemos como concepto general del sistema, no siempre lo que es la ejecución de dinteles que van a estar apoyados en una pata de la misma sección del bastidor, y de acuerdo a la luz de ese dintel obviamente va a estar dimensionado el mismo y va a ser la cantidad de piezas de apoyo que yo voy a colocar para darle apoyo al mismo. Los dinteles los vamos a ejecutar obviamente con piezas de madera que van a depender de la luz y de la carga. Bueno, un dintel es una vía, así que como cualquier vía voy a necesitar esos dos datos, la luz y el alto. Esto los puedo sacar por tablas o hacer el cálculo, en cualquiera de las dos alternativas. Y salvo que sean dinteles muy pequeños, en una puerta o en una abertura de escasa luz, siempre los voy a utilizar obviamente con la pieza en sentido vertical, aprovechando mejor así la inercia de la misma. Y entonces, una vez que tengo ubicados los bastidores, luego todos estos van a estar vinculados por arriba, sobre la solera que materializa los paneles. Va a haber una segunda solera que llamamos solera de amarre, que es la que va a ir cosiendo cada una de estos bastidores, que también voy a colocar trabada, como se ve acá en esta foto. Aquí tengo un bastidor que arranca desde esta línea para allá y de esta línea para allá. Cuando coloco la solera de amarre, esta pieza de madera la traba, ¿no? O sea, no coincide con la junta. Vamos a tratar siempre de que estas juntas estén trabadas. Ahí vemos otro caso. Todo este sistema se hace por clavado, no requiere ninguna otra método de unión. Clavos espiralados de 4 pulgadas para unir soleras a parantes y soleras a bastidores. Luego voy a tener las distintas formas de unión entre bastidores. No son más que estas, son 4 o 5 alternativas. ¿Qué es lo que me va a definir entonces una unión de dos paneles? En la parte exterior siempre voy a tener madera de sobra, superficie para el clavado de las placas. Pero en estas uniones lo que me define la forma de unirse es el apoyo que yo voy a necesitar para el clavado de la placa interior. Como vemos en este encuentro entre un panel y otro en forma de T, yo tengo que colocar la cantidad de piezas necesarias que me permitan siempre tener pisada para el clavado o la fijación de la placa interna. Lo mismo sucede entonces en esta placa, en este encuentro entre muros en un ángulo. Bien, entonces recordemos siempre esta lógica para el armado de los encuentros en ángulo, en T, o los encuentros que tengamos entre bastidores. A veces es habitual que uno quiera hacer algún tipo de invento extraño para ahorrarse algún parante, y esto carece de todo sentido, ¿no? Uno no va a lograr ninguna economía significativa por sacarle a una pieza a los encuentros. Y no olvidemos que siempre cada uno de estos encuentros están casi como materializando una pequeña columna y un punto como de mayor rigidez y anclaje de los elementos entre sí. Con lo cual, bueno, siempre la lógica es la superficie de apoyo que yo voy a necesitar para la placa interior y no querer hacer una economía que es insignificante en el costo total de una obra. Luego, estos sistemas
de entramados de madera o de bastidores son sistemas de muros complejos, en donde cada parte constituye como una especie de capa que cumple una función. El bastidor es el que va a tomar las cargas gravitacionales. La placa de rigidización es la que nos va a tomar los esfuerzos laterales ocasionados por el empuje del viento. El emplacado puede ser tanto en vertical como en horizontal. Siempre en horizontal es más recomendable porque cada placa fija una mayor cantidad de parantes y siempre, sea en vertical o en horizontal, esta tendencia de ejecución que vengo nombrando es que siempre las cosas se traben entre sí, ¿no? Que ninguna junta coincida entre sí para generar una mayor rigidez de toda la obra. El espesor de estas placas, que pueden ser de OSB o multilaminado fenólico, es de mínimo de 11 milímetros, en el caso del fenólico, o 12 en el multilaminado, con clavos fijadas con clavos espiralados de 2 pulgadas y media, clavado en el perímetro de la placa a 15 centímetros y en el interior a 30. Esto como norma básica. Después, de acuerdo al lugar donde yo esté y la presencia de vientos más fuertes o no, quizás tengan que hacer un clavado de mayor densidad, pero este es como la densidad básica de clavado que nos va a permitir una buena estabilidad de la construcción. Ahí vemos, bueno, un detalle un poco de esto que estaba contando anteriormente. Ahí vemos la ejecución, la colocación de esta placa que va a forrar todas las paredes exteriores de la vivienda, y en algún caso, en función de cómo sea el proyecto, yo tengo por ahí proyectos muy alargados en forma de tira, quizás también en algún caso tenga que proceder al emplacado de algún tabique interior. Pero a menudo siempre el emplacado se produce en el perímetro de la vivienda. Ahí vemos en este caso la ejecución en placa de OSB o en placa de multilaminado fenólico. Luego, en este sistema de capas, voy a envolver todas las superficies exteriores con una lámina impermeable al paso de agua en estado líquido, pero permeable al paso del vapor de agua, o sea, del agua de estado gaseoso. Esto va a permitir, obviamente, que no ingrese agua del exterior al interior, pero el muro, de alguna manera, tiene capacidad de ser respirable. Bueno, estas membranas se colocan directamente solapados y se engraman a la pared, y luego siempre es recomendable, y esto lo recomiendan los fabricantes de este tipo de membranas, que el revestimiento de la vivienda no esté aplicado directamente sobre la lámina hidrófuga, sino que coloque algún tipo de clavadera o de perfil omega que me separe el revestimiento de la membrana hidrófuga y de esta manera no tenga que pincharlo en cualquier lugar. Entonces toda la construcción va a estar envuelta en este tipo de membranas, desde las paredes y obviamente hasta el techo, y se solapan de manera tal de que el escurrimiento del agua no genere ingresos de la misma a la construcción. Se van solapando desde abajo hacia arriba. Luego, en las aberturas es habitual que uno corte y envuelva todo el vano de la ventana con esta membrana. El corte en general, si yo paso por adelante de la abertura y luego la corto en diagonal y solapo hacia adentro, y luego en los ángulos que al estar cortado en diagonal van a quedar abiertos, luego coloco algún corte de esta misma membrana, de nuevo solapado, de manera que quede todo el perímetro de la membrana perfectamente forrado en esta lámina. Luego, la ejecución de las instalaciones, que es bastante sencilla. La instalación ya puede venir ejecutada en un panel sanitario
o la puedo ejecutar en obra. Para esto requiere únicamente hacer un perforado de los parantes, de los bastidores, y a partir de esto voy a hacer todo el pasaje de lo que serían instalaciones de agua, de electricidad, etc. Por norma vamos a tomar que en un parante de 4 pulgadas no vamos a hacer perforaciones mayores a 1/3 del ancho de este parante, es decir, si el parante tiene 90 milímetros, 30 milímetros es el agujero máximo que yo voy a ejecutar. Si requeriera mayor espesor, mayor diámetro de perforaciones, tengo dos alternativas: o utilizar un panel con piezas más anchas o hacer un doble panel que me permita pasar por entre medio todas las instalaciones. Luego va a venir la colocación de la aislación térmica, que puede ser tanto lanas minerales como celulosa proyectada. El nácar interior de todos los muros que dan al exterior. Voy a colocar una barrera de vapor. En este caso, como se ve en la imagen, esta barrera de vapor ya viene con el aislante térmico, o si así lo quiero, para garantizarme una estancadidad total al paso del vapor del agua, voy a forrar todos los muros que dan al exterior en su cara interna con un film de polietileno de no menos de 100 micrones, que es recomendable que sea transparente para de esta manera, cuando paso por arriba con el film, poder ver todas las cajas de luz y picos de agua que han quedado del otro lado, y de esta manera cuando coloco los revestimientos, sea una placa de yeso o lo que sea, los pueda ver, para de esa manera ejecutar las caladuras para dejarlos a la vista. Acá vamos a ver la colocación de celulosa proyectada, que no es más que papel reciclado con una serie de aditivos que los hacen ignífugos, y tiene la ventaja de tener una excelente no solo aislación térmica, sino también acústica, y como la proyección hace que uno rellene absolutamente todos los orificios y huecos que pueda tener la construcción, luego la sensación de solidez de la construcción va a ser mayor. Obviamente en este caso estamos hablando de un aislante térmico que tiene entre 45 y 50 kilos por metro cúbico. Y finalmente por afuera, entonces, voy a ejecutar la capa de revestimiento, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Estos sistemas están previstos para uno aplicarle los revestimientos que desee, tanto en el interior como en el exterior. En este caso, bueno, un medio machimbre de pino impregnado. Si voy a utilizar revestimientos en madera, bueno, de nuevo, garantizarme que las maderas que use tengan resistencia al ataque de hongos y insectos, o sea, voy a utilizar o pino impregnado o eucaliptus grande, que son las dos maderas que en la Argentina son de bosques implantados. Ahí vemos luego la ejecución de las ventanas, en este caso con una chapa prepintada, con la cual voy a forrar todo el perímetro del vano de la ventana, y que me va a servir luego para hacer el sellado entre la abertura y el vano de la ventana. Un caso de revestimiento con tablas de fibrocemento solapadas. Un mix entre madera, en este caso es un machimbre colocado en vertical en eucaliptus grandes y chapa cincada. O también la alternativa de poder hacer una terminación como si fuese un revoque, para lo cual una de las alternativas que disponemos es la colocación de placas de cemento, sobre las cuales se hace un tratamiento mediante la aplicación de una base cementicia, estas denominadas base coat, aplicada en toda la superficie con una malla de fibra de vidrio, y posteriormente
con la terminación de algún revoque plástico, allana o arrodillo, de los cuales tenemos muchas marcas para hacer este tipo de terminaciones. Bueno, y ahora pasamos a otra de las superficies horizontales. Esto básicamente tiene el mismo criterio que veíamos antes de los basamentos. Y tanto los basamentos como entrepisos como techos en las construcciones en madera son estructuras armadas en una sola dirección, que pueden estar armadas en varias capas, pero siempre la estructura va a ser unidireccional, no tiene este concepto del hormigón, que yo puedo descargar las cargas del entrepiso o del techo en dos direcciones. Siempre las cargas se van a distribuir en una sola dirección. O sea, son estructuras simplemente armadas, haciendo una comparación con el hormigón. En todos los casos es habitual que yo emplee vigas principales en un sentido y vigas secundarias en el otro sentido, Siempre las luces más grandes las tomo con vigas principales y las luces más pequeñas con vigas secundarias. En algunos casos pueden ser 3 capas de vigas, donde tenemos la viga principal, la secundaria y una tercera capa de vigas que me constituyen la superficie de pisada. Hay otros casos. En el anterior era una estructura directamente apoyada sobre vigas. Acá vemos una estructura de una vivienda donde cada una de estas vigas, en este caso son de 2×8, están apoyadas directamente sobre la segunda solera del bastidor. De nuevo, la colocación de estas vigas es aproximadamente cada 40 centímetros y arriba de ellas voy a colocar entonces un fenólico o una placa de OSB de 18 milímetros, siempre intentando que estas placas estén colocadas de manera trabada. Ahí vemos un poco entonces en las distintas partes. Tengo el bastidor de la planta baja, la solera de amarre del bastidor, sobre ellas va a apoyar la estructura del entrepiso, la placa de apoyo, el fenólico o el OSB de 18 milímetros, y luego nuevamente una solera de implante y el bastidor de los muros del piso superior. Siempre voy a tratar entonces que la placa, cuando la coloque, siempre tratar de que cosa la mayor cantidad de elementos posible. Esta placa de la planta alta o la de la planta baja siempre es conveniente, o que pase una o que pase la otra para generar un clavado entre las partes. Y luego, hay distintas alternativas de ejecución de entrepisos en los cuales puedo hacer una combinación, y sobre la estructura de madera, si quiero tener un piso y que tenga el mismo comportamiento de una losa de hormigón, le puedo colocar un contrapiso húmedo para de esta manera tener un piso en donde yo directamente pueda sentir que no estoy pisando en una estructura de madera. Acá vemos entonces la unión entre, además de las placas que se van a ir desfasando, yo voy a colocar cada 1,50 m aproximadamente también una varilla roscada de entre 10 y 12 milímetros, que me va a fijar desde las dos soleras del bastidor inferior hasta las dos soleras del bastidor superior. Esta va a ser como una especie de costura que voy a ir haciendo en todo el perímetro de ese entrepiso. Y luego el pasaje de instalaciones, obviamente siempre las cañerías de mayor diámetro las voy a pasar en el sentido en que estén armadas las vigas, y las de menor diámetro puedo hacer también un perforado en las vigas, siempre tratando que sea en el centro, donde está el eje neutro en cuanto a la distribución de cargas, y siempre que esa perforación no sobrepase el tercio de la altura de la viga.
Bueno, y los techos que se parecen bastante a los techos de madera, ¿no? que hacemos en las construcciones de mampostería, tienen este mismo criterio, ¿no? De ser estructuras armadas en una sola dirección y que van a estar apoyadas en los bastidores de la vivienda. Recordemos que todos los bastidores tienen capacidad portante. Pueden estar armados en sentido de cabios o de correas, eso dependerá de cada proyecto particular, y pueden estos quedar a la vista o estar cubiertos por un cielo raso. Como se ve en esta imagen, la estructura del techo está constituida a partir de correas apoyadas en los muros portantes y en algún caso de que tengo luces mayores en vigas. Y estos están directamente fijados mediante atornillado desde arriba. También puede estar puestas de manera coplanar a la viga. Reitero, estos son todos decisiones de proyecto. Luego el techo también va a estar cubierto por una placa de menos de 11 milímetros, al igual que las paredes, con lo cual todas las superficies, tanto verticales como horizontales, van a estar envueltas en esta placa estructural, que es la que le va a dar rigidez al sistema. Ahí vemos que una vez que uno termina de armar la caja estructural, empieza a estar toda forrada en esta placa de OSB o de multilaminado ferónico. Las alternativas pueden ser tanto techos planos como inclinados. No hay ningún impedimento en ejecutar un techo de madera y que se vea como un techo horizontal, aunque después en la parte superior tenga una pendiente, obviamente, para el escurrimiento del agua de lluvia. Y de nuevo, insisto en esto, pero porque es importante, acá vemos el emplacado de un techo que tiene un techo con pendiente y obviamente se ejecuta el trabado de las placas. La densidad de clavado es similar a la que voy a utilizar en el emplacado de los muros. Por sobre esta placa luego voy a colocar entonces de nuevo la barrera hidrófuga, que va a estar fijada mediante grampas, y luego un enlistonado. Siempre coloco primero un listón en el sentido de la caída y luego otro listón de madera, que es el que sobre el cual voy a fijar la chapa o la cubierta que tenga, que haya decidido para esa obra. Y esto de alguna manera, hasta que uno coloca la cubierta, o sea la chapa o la cubierta para cada caso particular, me va a permitir, al estar separada la clavadera del hidrófugo, que el agua de lluvia escurra y no se junte entre clavadera y clavadera. Obviamente, una vez que está colocada la chapa del techo, el que va a recibir el agua, esa es la escurrentía, es la cubierta. Ahí vemos un caso de un techo de madera que junta aguas hacia adentro, es decir, yo por afuera veo la construcción como si fuese una construcción de techo plano, y por dentro tengo un techo con una pendiente ligera que va a desagotar en una canaleta perimetral. Y finalmente, bueno, la colocación de la chapa. Bien, con esto hemos terminado con este repaso general de todo el sistema. Les van a estar recibiendo al mail el link de este video con el examen. Y bueno, recuerden que por mail o a través del foro pueden hacer las consultas que sean necesarias. Y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. Un saludo a todos.